Paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Saludamos a los hermanos de todo el país, siervos, pastores y diáconos, aún nuestros hermanos que están en aquel lugar de Paraguay, donde también están orando, tal vez en su casa, orando, pidiéndole al Señor que los fortalezca. Y bueno, agradeciéndole a Dios por este medio que nos podemos tal vez dirigir, hablar de la palabra del Señor. Y bueno, en esta noche Dios puso en mi corazón esta palabra que venía hace un tiempo y venía meditando lo que es orar, lo que es buscar a Dios en oración. Y esto es lo que empezó a trabajar en mi corazón. Y bueno, y esto quisiera compartir con mis hermanos, con todo lo que, donde va a llegar este medio, como pastores anteriores hablaron de la palabra del Señor, de las grandezas de Dios. Nosotros también hacemos énfasis en eso, en la gloria del Señor. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en esta noche en todos los pasos que tengamos que seguir a través de su palabra. Amado Dios y Padre del cielo, Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús por darnos el privilegio, Señor, de poder hablar con usted, aún de meditar en su palabra, donde, Señor, tú nos hablas, nos alienta, aún en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, sabiendo que teniendo fe en usted podemos sobrellevar y pasar todas dificultades. Señor, te pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos donde se encuentre en diferentes lugares del país, siervos, pastores y diáconos y la congregación, y que tu nombre sea glorificado en medio de ellos para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, quería leer un pasaje, San Mateo capítulo 7, gloria al Señor. Queríamos dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo 7, 7. Así, la oración, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y dice así, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Gloria al Señor. En esto meditaba en estos tiempos, amados hermanos. Hoy no nos podemos congregar, no nos podemos estar reunidos, pero yo creo que cada uno de los principales padres de familias, gloria al Señor, hermanos solos, hermanas solas, yo creo que oran y buscan al Señor en estos tiempos, donde esta pandemia o virus, como podamos llamarle, ha paralizado obras al país. Pero yo creo que Dios no está paralizado, Dios sigue siendo el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo bueno es, hermanos, que Dios está en nuestro hogar, en nuestra casa. Él está en todo momento, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa palabra, usted y yo nos tenemos que arraigar, hacer la carne en nuestro corazón para que la fe se aumente. Yo creo que en muchos tiempos, a veces uno ora 5 minutos, 10 minutos, media hora, y bueno, pero hoy llegó el tiempo de quedarnos en nuestra casa y aquellos que tenemos familia, poder reunirnos, orar a Dios, cantarle y alabarle a Él. Como en aquellos tiempos en la iglesia primitiva, donde no había templo, pero en cada casa dice que se reunían y oraban a Dios y pedían revelación y pedían milagros. Me acuerdo que en esos tiempos decían el tiempo donde Pedro, Juan, preso por hablar de las grandezas de Dios, azotado en la cárcel, pero dice que la iglesia en una casa oraban sin cesar. Y ahí Dios, aleluya, mandó a los ángeles. Y donde aquel hombre, siervo del Señor, estaba encarcelado y tal vez ya se había dejado, como diciendo, me van a matar y ya no voy a salir más de este lugar. Pero dice que apareció ese ángel, pasó las rejas y empezó a abrirle las rejas, las cadenas se empezaron a caer. Y le tocó a Pedro, dice, y le dice, levántate, cíñete tu calzado. Ahí en el instante Pedro dice que se levantó y salió atrás del ángel. Y pasó una puerta y pasó la otra guardia y la otra guardia. Y cuando se dio cuenta estaba en la calle. Y empezó a caminar y él pensaba que había visto una visión. Gloria al Señor. Pero sin embargo era el ángel del Dios Todopoderoso, el que acampa alrededor de los que le temen, el que siempre va a estar en los hogares donde aquellos que aman a Dios,
donde aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios, con luchas, con pruebas, con dificultades, porque la palabra del Señor dice que aquellos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Pero Pablo decía también, el siervo del Señor, de todas ellas me libró Jehová. Y así poderoso Dios para librarle a usted hermano, a usted hermana, donde quiera, en qué situación se encuentre, Dios tiene poder para librarlo de toda tribulación. Y así Pedro dice que cuando se dio cuenta, ya no era una visión, era el ángel del Señor. Y llegó al lugar donde estaban reunidos, dice, un grupo de hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Dice que hacían repetidas oraciones y sin cesar. Usted imagínese, amado hermano, lo que es la oración, lo que es buscar a Dios. El salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, y escuchó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación. Usted imagínese, hermano, si Dios no responde, si Dios no escucha. Cuando llegó Pedro, nadie creía, pensaba que era un fantasma Pedro, pero decía Pedro que se callaran, que no levantaran la voz. Pero sin embargo, cuando fue de negocio, y ahí se dio cuenta Pedro quién era. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando, estaban clamando al Señor. Y el Señor responde. Clama a mí, yo te responderé. Usted imagínese cuando Jeremías estaba en el patio de la cárcel, estaba preso por hablar la verdad del Señor, por hablar todas las cosas, cuando se desviaban los reyes, cuando hacían lo malo delante de Jehová. Usted imagínese, Dios usaba al profeta Jeremías y le iba y le hablaba y le decía que se vuelvan a Dios, que no anden en esa situación, que se vuelvan a Dios, que Dios era solícito para perdonarlo, para ayudarlo, para librarlo de todos sus enemigos. Aunque ellos le daban la espalda, Dios podía exterminarlo, pero Dios le mandaba al profeta Jeremías. Y sin embargo, por hablar eso, se enojaban con Jeremías. O lo mandaban a la cisterna o al cepo. Pero ahí dice que vino palabra de Jehová a Jeremías. Y estaba ahí preso, en el patio de la cárcel. Sin embargo, Dios podía haber dicho, bueno, te voy a mandar a uno, pero te voy a sacar de ahí, lo voy a convencer por alguien al rey que te saque de ahí. No, sino le dijo Dios a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted imagínese, clama a mí, invócame a mí, porque yo soy tu ayudador. Yo soy Jehová tu sanador. Ese es nuestro Dios, el Dios de Jeremías, el Dios de Isaías, el Dios de Elías. Era sujeto a pasión, Elías dice, pero él oró y hubo sequía por 3 años y medio. Pero dice que otra vez oró y volvió la lluvia. A veces nos enojamos cuando vamos al pastor y le decimos, pastor, estoy pasando una situación de estas, difíciles en mi hogar o en mi matrimonio, en diferentes índoles, o con mi hijo, o con mi hija, o personal. Y a veces el pastor le dice, bueno, vamos a orar. Y ya muchos se enojan, ¿no? Pero para todo hay que orar. Para todo hay que pedir, hay que orar, hay que hacer esto. A veces nos vamos enojados. Pero usted imagínese, aquellos oraron, se detuvo la lluvia. Oraron y volvió la lluvia. Jesús cada vez que hacía milagros dice que se iba al monte solito y estaba toda la noche clamando y orando al Dios vivo, al Dios santo, al Dios todopoderoso. Y cuando volvía el día, Dios estaba con el Señor. Y era Dios en persona. Podríamos decir, ¿qué necesidad tenía el Señor de orar? Si era el Dios mismo. Pero Él tenía que tener una comunión con el Padre. A veces decimos, pero era el Hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que tener esas mismas cualidades. Si le habéis conocido y haber sido instruido por Él, dice la Biblia, anda como Él anduvo. Él andaba en comunión con Dios. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer, amados hermanos. Andar en comunión con Dios. No nos congregamos, quisiéramos verle a los hermanos, quisiéramos estar ahí y darle la paz, anhelamos, no sabemos si vamos a volver, solo Dios lo sabe, pero la primera iglesia que esté establecida el día que usted y yo aceptamos a Cristo fue nuestra casa. Esa fue la primera iglesia, porque usted y yo vamos a la iglesia a orar, a agradecerle a Dios, a reunirnos en la congregación de los santos. Y sean notorias, dice, los agradecimientos, las peticiones. Pero ¿dónde empieza nuestra faena espiritual? En la primera iglesia, que es nuestra casa. Cuando nos acostamos le decimos, Señor, gracias por el día que nos diste. Oramos, nos arrodillamos
Y le pedimos a Dios, Señor, mira que va a comenzar un nuevo día. Y cuando comienza el nuevo día, volvemos a arrodillarnos y volvemos a tener comunión con el Padre. Y salimos a trabajar y le pedimos, Señor, ayúdanos en las tareas que tenemos, que tal vez las sabemos hacer, pero contigo es más fácil. Oramos. Si usted y yo no sentimos la presencia de Dios en la primera iglesia, volver a la iglesia es como las 5 vírgenes imprudentes. Hoy tal vez anhelan, algunos anhelan, queremos volver a los cultos, queremos volver a escuchar palabra de Jehová. Claro, ahora la lámpara es como que está vacía, pero aquellos que se congregaron, aquellos que aman a Dios, aquellos que realmente atesoraron su palabra, no digo que no extrañan, no digo que no tienen deseo, pero están en paz, están tranquilos, porque tienen aceite en su lámpara, han guardado la palabra. Y la palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el secreto, esa es la base del cristiano. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y cuando está ese primer mandamiento, usted ama a su enemigo, ama a su vecino, ama al prójimo, no aborrece a nadie, sabe perdonar. Perdonar es olvidar. Y a veces... Hoy a veces no podemos, no tenemos la capacidad, pero Dios sí tiene capacidad para llenar nuestras vidas de oración. Por eso dice, pedíos se os dará, buscáis y hallaréis, golpeaos se abrirá. Yo creo que si usted y yo, ¿cómo vamos a golpear la puerta de Dios? Con nuestra oración, con nuestro ruego, con nuestra súplica. El salmista David decía, en cada momento, en cada situación que le tocaba pasar, aun sea que el enemigo le rodeaba o le fallaba a Dios, decía, Señor, mira, estoy como un león viejo que se le ha pegado su piel a sus huesos. O estoy como la paloma que gime por causa de mi pecado. Pero no mude de mí tu rostro, le decía, acuérdate de mí, respóndeme en tu gran misericordia. Y su ira se aparte. Buscaba el favor de Jehová. ¿Y cómo lo buscaba? Doblando sus rodillas, humillándose al Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en estos tiempos, amados hermanos. Hay virus, está la infección, hay normas que el gobierno ha puesto. Y nosotros, la palabra dice, sujetados a las leyes terrenales. Y tenemos que sujetarnos, porque eso está escrito en su palabra. El que no se sujeta a las leyes o a superiores dice que a Dios resiste. No es que lo hacemos, que tenemos miedo, no, porque dice que Él es nuestro sanador, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros meditamos a través de su palabra, Dios dejó promesas grandes. En el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré, castillo mío, roca mía, ¿en quién confiaré? No tendré pavor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad, ni plaga tocará tu morada. Pero no tenemos que tentar, tenemos que guardar todas las cosas que el gobierno, el presidente dice. Y la Biblia nos manda a orar por el presidente, dice por los gobernantes, para que podamos vivir sabia y reposadamente. Si usted no ora por el presidente, no queremos realmente nuestra nación, aunque no somos de la tierra, pero peregrinamos, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra morada no es terrenal, nuestra morada es celestial, de la cual esperamos con ansia. Cuando suenen esas trompetas, dice, por eso Dios quiere preparar a la iglesia. Y tal vez todas estas cosas que permite Dios es para que nos volvamos a Él. Para que nos volvamos al Dios Todopoderoso. Para que le pidamos perdón si le hemos fallado. Por eso dice, abogado tenemos en el cielo. A Jesucristo, el único Dios verdadero. Y todo lo que le pidan al Padre creyendo, orando, clamando, Él, dice, nos daría. Y yo creo que si usted en estos días le pide, Señor, ayúdame, quiero serte fiel. Te he dado la espalda por muchos años. He estado en la iglesia, he escuchado tu palabra, pero no le he tomado con la gravedad que viene. Pensamos que iba a ser para rato, falta mucho. Pero un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para Dios. Dios puede hacer en un abrir y cerrar, cumplirse todo lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué le dio? ¿Y quién le va a decir algo? No lo hagas. O no me lleves. ¿Por qué le dio? Él da la vida y la toma cuando Él quiere. Pero quiera Dios que estemos preparados.
para que en aquel día, dice, no salgamos avergonzados. Pero debemos prepararnos, buscarlo en oración, en ayuno, en súplica, en alabanza, en adoración. Aquellos que tienen ministerio de la alabanza, no le ha dado ministerio solamente para la iglesia, sino en su casa, ahí en su habitación, poder alabarle a Dios. El salmista David seguro que se ponía con su arpa y tocaba y le alababa a Dios. ¿Y cuántos hombres que estaban puestos para esto? Asá, lo de Merari, Gerson, es una familia levita que ha sido puesta para eso, para ministrar en la obra. Yo me imagino que ellos no iban a la iglesia y llevaban al templo y llevaban su instrumento. Bueno, ahora le voy a cantar. No, yo creo que había una preparación espiritual en sus casas. Preparaban su cántico, su alabanza, preparaban todo para presentárselo a Dios. Por eso dice, cuando lleve tu ofrenda al altar, medita primero, dice en el camino, si tu hermano tiene algo contra ti, no que usted tenga algo, si tu hermano, vuélvete, reconcíliate y después lleva la ofrenda para que te sea aceptada. Yo creo que ahí, hoy en día, tenemos que mirar eso, amados hermanos. En los hogares, los matrimonios, usted ve cuántos femicidios, muertes, cuántas cosas pasan en los noticieros aparte de esta pandemia, porque no se pueden sobrellevar en los hogares. Porque ¿qué es lo que falta en el hogar? Falta la presencia de Dios, falta Cristo. En el hogar, dice un coro, tú necesitas a Jesús. Y eso es verdad. Cuando está Jesús en el hogar hay paz, hay felicidad, hay gozo, hay alegría. Usted tiene fe, tiene confianza. Usted no se deja llevar por las corrientes de este mundo, sino espera en Dios. Y yo creo que hoy, no sé cuántos matrimonios cristianos tal vez, que están peleados o no se pueden sobrellevar. Pero hay uno solo que puede arreglar esa situación. O por ahí decimos, por culpa de mi esposo, no tengo la bendición de Dios. O el esposo, por culpa de mi esposa, no tengo la bendición de Dios. Tampoco parece la oración del fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo hago esto, yo dono, yo doy el diezmo, yo doy el aneldo, el comino. Y miraba al publicano. Pero el publicano dice que oraba y ni siquiera quería levantar la cabeza. Y se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí que soy pecador. No estaba acusando a nadie. El otro descendió justificado. Pero el publicano recibió la misericordia de Dios. Por eso esto no es culpable. Nosotros tenemos que dejar nuestros hábitos, nuestras costumbres malas. Tenemos que buscar a Dios, unirnos en el matrimonio, unir a nuestros hijos, arrodillarnos, orar. Esa es la congregación nuestra, pidiéndole a Dios. Tal vez usted dirá, yo no soy pastor, yo no soy diácono, no soy obrero, nunca. Pero Dios, el Espíritu Santo, dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, porque lo que de mi Padre es mío. Y yo se lo doy a aquellos discípulos, a quien ama. Por eso, amados hermanos, yo creo que cada día tenemos que buscarle a Dios. Y en oraciones, súplica, en ruego. Por eso la oración es fundamental. Si usted no ora, se va deteriorando. Si usted no ora, se va quedando sin la fuerza, sin la fortaleza. Vio que los médicos dicen, se están quedando sin defensa, le faltan los glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos y tiene que tomar este medicamento. Y nosotros sin oración empieza a bajar las defensas. Empezamos a bajar. ¿Y hay quién aprovecha ahí? El que anda como león rugiente. ¿Quién es? El diablo y Satanás. Que se aprovecha de todas las cosas que pasan. ¿Pero dónde van? A la casa de los hijos de Dios. A los cristianos. Va a hacerle tener miedo, va a hacerle enemistar. Y claro, ha perdido la defensa. Ha dejado de orar al Padre. Jesús no perdía las defensas. Pedro, Pablo, ellos vivían constantemente en oración. Y cuando iban al templo, dice que estaba ese paralítico pidiendo limosna. E iba Pedro, Juan, a la oración iban. Usted imagínese, no iban de paseo, iban a la oración. Y cuando vieron que ese paralítico estaba sentado ahí, ellos agarraron y lo miraron fijamente. Y aquel hombre imposibilitado pensaba que le iba a dar dinero, le iban a poner alguna moneda. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que en ese mismo momento aquel paralítico saltó. Ese era el poder de Dios, porque ellos iban a la oración. Dios hace milagros, hace proeza. Usted imagínese el paralítico, se dice que entró al templo saltando y glorificando a Dios. Habrá tirado el sombrero, no sé qué tenía en su mano pidiendo limosna. Habrá dicho, ya no soy un mendigo, ya camino. Dios hizo un milagro en mí por medio de Pedro, por medio de aquellos hombres. Jesús lo hizo. Usó la vida de Pedro, de Juan, pero lo usó porque ellos vivían en comunión con Dios. Ellos no vivían mirando a otro lado, sino sabían el llamado. Usted y yo tenemos un llamado. Un llamado para entrar a la boda del Cordero. Una invitación tenemos. Y ese no la puede perder. Ese está sellado. Si su corazón está sellado por el Espíritu Santo, eso para aquel día de la redención. Y estamos cerca. Cristo viene pronto. Él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia que le ame, una iglesia que tema. Temer es no tener miedo, es amarle a Dios, respetarle, santificarse cada día. Porque Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos amados, Dios viene pronto. Viene a buscar una iglesia. Esa iglesia somos nosotros. Somos los que un día le entregamos nuestro corazón a Dios. Con fallas, con defectos, con debilidades. Pero Él está aquí para ayudarnos. Por eso decía que Elías era sujeto a pasiones, pero él buscaba, y con la comunión de Dios, esas debilidades no lo podían vencer. Pablo decía, ahora me doy cuenta cuando soy débil, soy fuerte, porque Él está en mí. Y yo creo que cuando Cristo está en su corazón, está en su matrimonio no es débil. En su matrimonio no hay contienda. En sus hijos no pasan esas malas costumbres de que se pelea el esposo con la esposa, no se pueden ni ver. Y yo eso siempre medito, amados hermanos, que nuestros hijos se críen en un hogar, en un pedazo de cielo, que ellos sean felices. Yo escuchaba testimonios de padres que tenían hogares felices porque había entrado el Dios verdadero. Entró Cristo al hogar, y ya no gritaban, ya oraban. Ya no decían malas palabras, ya cantaban a Dios. De su boca salía alabanza, salía gratitud hacia Dios. Porque Dios cambia hasta el vocabulario, Dios cambia hasta la manera de pensar. Usted imagínese, podemos ser lo más torpe, pero la Biblia dice, por más torpe que sea, andando por este camino no se extraviará. Por eso es necesario. Y yo decía, si ellos tuvieron un hogar y los hijos también tuvieron ese hogar, yo también quiero que mis hijos tengan un hogar así. Un hogar donde reine la paz. Un hogar donde el matrimonio se una en el amor. Porque podemos enseñar del amor, pero si no lo vivimos, es algo, palabras que se las lleva el viento. Pero si usted y yo formamos con Cristo Jesús, nos puede formar un matrimonio, un hogar feliz, un hogar en paz, donde nuestros hijos, ustedes vio esa alabanza que dice, el hogar es destruido por la droga y el alcohol. Pero un hogar que tiene a Cristo es un hogar de bendición. Dice, puedo ver a niños felices. Y tal vez cristianos que no son felices. Tal vez cristianos que hoy están sufriendo enemistado. ¿Y quiénes sufren? Las criaturas, los hijos, porque ya no oramos, ya no clamamos, ya no pedimos perdón, ya no procuramos ponernos de acuerdo en el matrimonio para orar, para pedirle junto a Dios. Y ahí aprovecha Satanás. Una casa dividida no prospera, la destruye. Pero cuando Cristo está en el hogar y está en su corazón y usted le da el primer lugar a Jesucristo, déjeme decirle que su hogar tiene un hogar de victoria, de paz, de felicidad, de esperanza. Y no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo, porque usted sabe que Cristo venció a la muerte. Y nosotros en su nombre venceremos, dice la Biblia. Yo vencí al mundo y ustedes en mi nombre vencerán. Y eso es lo que tenemos que tener, la confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va a orar sin fe, no va a recibir nada. Si usted va a orar peleado, no va a recibir nada. Pero si usted va a ser dobla ante los pies de Jesucristo, al clamor hacia Él, Él le responderá. Hará un milagro en su vida.
Habrá un milagro en su corazón, en sus almas, en sus hijos. Sus hijos pues, se maravillarán. Es decir, no pelean más mis padres. Se aman, se quieren, se abrazan. Cambia todo el hogar. Pero debemos buscarle en oración, en ayuno, en súplica. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo que está en usted dice que le va a llevar a pedir como conviene. No a maldecir, ni que se muera. No, a bendecir, bendecir a vuestros enemigos. Amar a aquellos que lo ultrajan y a aquellos que lo vituperan. Ya cambia. No hay un espíritu vengativo, sino un espíritu de amor. Y ese fue cuando entra Dios en el hogar. Por eso, amados hermanos, yo no sé lo que piensa usted en esta noche, pero déjeme decirle que Dios nos da el tiempo para clamarle, para estar en nuestro hogar, con nuestros hijos y dedicarle el tiempo. No es que esto ha pasado para que tomemos una vida cotidiana, normal, y bueno, hago esto, hago aquello. Lo puede hacer, pero hoy debemos dedicarle el tiempo a Dios. Jesús era el Verbo hecho carne. No fue engendrado por obra de un hombre o de una mujer, no, sino que fue por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Él vino a este mundo, dice, y Dios lo hizo por amor, porque de tal manera Dios amó al mundo. Todo lo hizo por amor. Cristo no vino obligado a morir por usted y por mí. Él lo hizo por amor, porque no había ningún hombre en la tierra, dice, que pudiera buscar a Dios. Todos se descarriaron como ovejas, sin pastor, cada uno por su propio camino. A Dios le agradó eso, porque el hombre enseguida se cree. El hombre enseguida ya hace milagros, ya Dios lo usa, ya Dios hace esto, ya hace aquello, y ya chao, ya Dios quedó en segundo plano. Pero qué bueno que entendamos que todas las cosas las hace Dios. Si Pedro, cuando lo metieron preso por ese paralítico, Pedro y Juan dijeron, no, nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos milagro. El que creímos hizo milagro. El que nos sacó de la torpeza hizo milagro. El que me sacó del barco, el que me hizo bajar del barco, el que me hizo dejar las redes, ese hizo el milagro. Y ese es Jesús. A quien yo predico, a quien yo clamo, a quien yo le busco en oración. Ese es Jesús que hizo el milagro. Y si usted le cree en esta noche, puede estar cojo, paralítico, puede estar ciego, sordo, mudo, pero si usted le cree en esta noche, un milagro Dios puede hacer. Un milagro puede hacer. Yo miré en la Biblia, los ciegos, Bartimeo, estaba allá arriba en una montaña tal vez, y que escuchó hablar de Jesús. No veía, pero escuchó hablar que había un Salvador. Cuando pasa Jesús se siente algo diferente. Cuando usted está Jesús está en su casa, hay algo diferente. Cuando uno va a una casa de un cristiano, siente algo diferente cuando está la presencia de Dios. Siente paz, siente gozo, siente alegría. ¿Y de qué va a hablar? De la grandeza de Dios. Yo creo que Bartimeo escuchó la fama de Jesús. Y ahí pasa Jesús. Y él le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le querían hacer callar. Pero él más clamaba, más pedía. Jesús se paró. Jesús sabía que iba a estar Bartimeo ahí. Jesús sabe la condición que usted está en esta noche. Pero si usted le clama, un milagro puede recibir como Bartimeo. Porque Jesús se paró y le dijo, lo llamó. Y los compañeros le dijeron, te llama el maestro. Mire qué privilegio. Que el maestro nos llame. Un privilegio. No merecido. No porque éramos justos, porque nuestra justicia era como trapo de inmundicia, sino por la misericordia de Dios. Cuando llegó, ¿qué hizo Bartimeo? En señal de humillación se postró a tierra. Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes recobrar la vista. Jesús dijo, sí quiero. Él no necesitó bisturí, no necesitó enfermera, ni una camilla para ponerlo, sino que Él tiene poder. Lo que te esté pasando en esta noche, puede estar ciego, sorda o mudo, hablando espiritualmente, pero si hoy le pides y le ruegas al Señor que te devuelva lo que has perdido, la oración, tal vez la comunión con el Espíritu Santo, Dios puede hacerlo en esta noche. Jesús no dejaba de orar, se iba al monte, oraba,
hacía un milagro, se iba y oraba. Tenía comunión con el Padre. Cuando llegaba el momento descendía y Dios lo usaba. Dios hacía grandes proezas por medio de su Hijo. Y Dios quiere hacer eso. Un milagro en tu corazón. Hoy en esta noche tiene la oportunidad de dejar todo. De no buscar culpable. De no buscar a alguien por aquello, por lo otro. No. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. La salvación es individual. Cuando estemos delante de Dios no le vamos a echar la culpa a nadie. Personalmente vamos a estar. Y por nuestras obras vamos a ser juzgados. Es individual. Por eso dijo, poné la mirada en Jesús, en el que vino hace más de 2000 años, el que se entregó en el madero, el que le atravesó las lanzas a sus clavos. Jesús, el que venció la muerte, el que le arrebató las llaves de la muerte al mismo diablo donde nosotros estábamos presos y nos hizo libres. Usted y yo somos libres. Amados hermanos, usted es libre. Y si alguien escucharía a algún hombre o alguna mujer amigo, hay uno solo que te puede hacer libre de todas las cadenas, de los yugos generacionales, de las ligaduras, aleluya, de la maldición, porque Cristo vino, dice, a deshacer la maldición del diablo. Por causa del pecado vino la muerte física y por causa del pecado vino la enfermedad. Pero para eso vino Cristo Jesús, para que por medio de la muerte nos reconciliara con el Padre. Por medio de su sangre tengamos perdón de pecado y sanidad espiritual al alma y físicamente. Milagros no era para aquellos tiempos. Hoy se siguen haciendo milagros. Hoy Dios sigue sanando de cáncer. Hoy sigue sanando de sida. Hoy sigue sanando de leucemia. Sigue limpiando leprosos. Ese día no cambió. Ese día no cambió. Esta enfermedad, este virus que afecta al mundo entero. Pero a los hijos de Dios no. En los tiempos que Israel estaba en la tierra de Gosén, los egipcios sufrían el granizo, sufrían las plagas, sufrían los piojos, sufrían montones de cosas, devastación de la langosta, vivían en tinieblas. Pero los hijos de Dios, dice, estaban en paz, ellos tenían luz, eran prosperados. ¿Por qué? Porque la sombra del Omnipotente estaba con ellos. En nuestro hogar hay uno poderoso. Seguro, el diablo tiene poder, pero hay uno que es todopoderoso, que está en medio nuestro, que nos lavó con su sangre, se llama Jesús. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice, orad sin cesar. No entristezcáis al Espíritu Santo. Orad sin cesar. Está siempre gozoso y no contristéis al Espíritu Santo, del cual fuiste sellado, dice la Biblia, para el día de la redención. Por eso, amados hermanos, la oración es fundamental en estos tiempos. El que esté enfermo, dice, llame a los ancianos. ¿Y qué dice? Haga oración. Haga oración. El que esté alegre, cante alabanza. Una expresión de gratitud hacia Dios. Y si aquel hubiera cometido pecados, dice, poderoso es Dios para perdonarlo y librarlo de la muerte eterna. Hay una vida eterna en los cielos, una vida de felicidad y de paz por la eternidad. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Amados hermanos, nos espera una mansión gloriosa. No tengan miedo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre malo sus malos pensamientos. Por eso, en esta noche, amados hermanos, o amigo o amiga, que puedas estar escuchando esto, para eso vino un Salvador. No es terrenal, es celestial. El pan de vida, Jesús. A Él puedes decirle, te puedes acercar a Él y puedes decirle que tú eres pecador. No te va a preguntar lo que hiciste, esto o aquello, no, sino confesarte que eres pecador. Como aquellos dos que estaban en la cruz. Uno le decía, si eres el Mesías, salvate y salvanos a nosotros. Y el otro que estaba del otro lado le dijo, ni en la misma muerte tienes temor. Nosotros con justa causa vamos a morir, pero este hombre es justo, injustamente va a morir. Pero en ese mismo momento le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 3 pasos fundamentales hizo. Reconoció que era pecador.
reconoció que había perdón de pecado y que había un reino en los cielos. Y reconoció que Él era Jesús, su Salvador. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús ahí nomás le dijo, de cierto te digo, que en este mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Déjeme decirle que hay un descanso para aquellos que le aman a Dios, para aquellos que le buscan de todo corazón. Déjeme decirle que ese Jesús no perdió su fuerza ni su vigor. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y una cosa más, amados hermanos, dice que la iglesia perseveraban en oración. ¿Y saben qué? La otra parte fundamental, la doctrina. En la oración ni en la doctrina. Hay requisitos. No es tener a Cristo, así, bueno, yo soy cristiano, acepté a Cristo y ya soy libre. No. Hay requisitos para entrar en la vida eterna. El que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. No puede ser el mismo. Una vez que usted acepta a Cristo y yo acepto, ya no somos lo mismo. Porque la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que una nueva vida ha resucitado espiritualmente para Dios por medio de Jesucristo. Por eso, en esta noche, si usted se siente alejado, se siente que su vida no tiene más salida, que no hay más remedio, hay uno que nos sacó a nosotros, y que nos dio una vida y que nos dio sanidad, que se llama Jesús de Nazaret. A Él clámele, a Él dígale, quiero conocerte de aquellos que hablan de ti, de aquel Jesús. Tal vez usted habrá sentido nombrar y muchas veces fue reacio como lo he sido yo. No, yo no quiero saber nada del Evangelio, yo no quiero saber nada de Jesús, yo soy esto, yo tengo mi religión, yo tengo esto, yo tengo... Déjeme decirle que muchas religiones hay en el mundo, pero hay un solo Salvador, Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, Él no es una religión. Él vino y se entregó en la cruz por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está cada vez más cerca. Si usted en esta noche se atreve a creer, a hacerle un desafío al Dios vivo, de decirle, si eres Dios, yo quiero ser diferente. Yo le dije así a Dios, si realmente existía Dios, yo no quiero ser el mismo. Yo quiero ser diferente, ya estoy cansado de esta vida, cansado del pecado, de la inmundicia, de revolcarme en esto. Yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Yo odiaba el Evangelio, yo no quería saber nada, pero hoy soy feliz. ¿Por qué? Porque Él tuvo piedad de mí, Jesús de Nazaret. Y hoy puedo decirle que Él es la salida, Él es su escape, Él es la puerta. Él es la puerta estrecha, el que por mí entrar y hallará la vida. Hoy en esta noche, pedid y se os dará. Llamad, golpéele la puerta en esta noche a Dios. Él está a su lado, el Dios invisible, el Dios santo, el Dios que no se puede ver pero que se puede sentir. Ese Dios está aquí, en esta noche, está en su hogar, está donde usted quiera, donde usted le invoque, ahí está Dios. Aquellos hombres, para terminar, había 3 hombres, Ananías, Misael y Azarías, que estaban cautivos en Babilonia, junto con Daniel. Pero ellos, cuando quisieron darle la comida del rey y el vino, se propusieron en su corazón, dice la Biblia, no contaminarse. No contaminarse. Le pidieron otra comida, legumbre y agua. Y aquel hombre que lo tenía en custodia decía, no, pero si yo le doy esto, y su semblante va a ser más opaco que los demás, y mi cabeza va a rodar, va a ir a la muerte. Pero le dijeron aquellos varones jóvenes, probanos 10 días, y después ver. Y así hizo. Y dice que estos jóvenes, su semblante era mucho mejor que los demás. Pero de ese día cambió una relación de sus vidas, cambió toda su vida, porque Dios tomó con agrado. Dios les escuchó. Tal vez habrá sido instruido Daniel, aquellos 3 jóvenes, habrán leído el Antiguo Testamento, la Biblia, pero dice que Dios se agradó
y le dio sabiduría a estos hombres. Y cuando pasó el conflicto, Daniel dice que Daniel oraba, porque el conflicto era grande. Y él pedía a Dios y clamaba, pero llegó el momento de la respuesta. Y bajó un ángel y le dijo: Daniel, varón muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte y entender y amar a tu Dios, fueron oídos ¿qué? Sus oraciones. Y a causa de tus oraciones yo he venido. ¿Cómo cambia cuando usted y yo tenemos el corazón para Dios? Renunciamos a la vida de este mundo para tener una vida en santidad. Desde ese momento ya no está solo. Su oración llega al cielo. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8 dice que preguntaban: ¿y esta copa qué es? Esta copa están llenas del perfume de incienso. Son las oraciones de los santos. Si usted clama y yo clamo, su copa y mi copa estará rebosando. Llega como un perfume agradable, porque decían: ¿y esto de qué? Estas son las oraciones de los santos, que no están solos, son escuchadas sus oraciones, son escuchados su clamor, su ruego en el momento más difícil. Por eso cuando Daniel lo tiraron en el foso de los leones, el rey fue de madrugada con voz triste y le dijo: Daniel, al Dios a quien tú sirves ha podido librarte de la boca de los leones. Vive tu rey y vive mi Dios de los cielos, a quien yo sirvo. Él mandó su ángel, dijo, para tapar la boca de los leones y no me hicieran daño. Déjeme decirle que ese Dios vive y vive para siempre. Y si usted hoy en esta noche le acepta en su corazón o se vuelve a Él como el hijo pródigo, cuando se dobló su rodilla, su razón le fue de vuelta. Dice que se arrodilló y oró al Padre. Y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hizo una oración de arrepentimiento. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero voy a volver a la casa de mi Padre. Él te espera. Hermano, hermana, que has dejado su ley, has dejado en los brazos del Señor, Él te espera. Hoy puedes volver como el hijo pródigo. Y el que viene a mí yo no le echo fuera, dijo el Señor. Y va a cambiar esas vestiduras viles en unas nuevas. El calzado que ya no tenía más, va a poner el apresto del Evangelio de la paz. Por eso, en esta noche, amados hermanos, esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, con los hermanos de diferentes lugares. Muy agradecido a Dios por el privilegio que me ha dado de poder meditar en su palabra, de poder hablar de las grandezas. No hablamos de nosotros, hablamos de Él. No nos presentamos, nosotros hablamos de Él, porque esta es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios para la humanidad. Y cuánto más para usted y para mí. Meditarás de día y de noche, Dios le dijo a Josué, para que te vaya bien. Y todo lo que haga sea prosperado. Por eso, en esta noche, le invito a que usted, si se ha vuelto atrás, vuelva a los brazos del Señor. Cristo viene pronto. Él no le va a dejar ni le va a desamparar. Por eso, amados hermanos, no dejemos la oración, no dejemos de clamar a Dios. Esa es la llave que abre la ventana de los cielos, la puerta para bendecir su hogar, su matrimonio, su familia. Quiero decirle que yo soy feliz, soy muy feliz. Y tengo hermanos, pastores que nos enseñan, nos corrigen, le hablamos, les confesamos también, porque son nuestros hermanos, pastores, y verdaderamente nos sujetamos porque creemos que estamos en la verdad. Lo que nos enseñan, lo que hablan, la doctrina es del Señor. Por eso decía que perseveraban en la oración y en la doctrina de Jesucristo. Por eso a veces uno habla de santidad, de dejar lo malo. Está escrito acá. Está escrito en la Biblia. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que, amados hermanos, en esta noche Dios le bendiga ricamente, y vamos a seguir orando como ustedes oran por nosotros, los hermanos de todas las provincias, aún de Paraguay. Yo sé que esto es un cuerpo ministerial, y que Dios nos ayude para vivir en oración y en clamor, para que Dios siga haciendo milagros. Dios no cambió, puede venir esta peste, pero hoy es el día donde la iglesia debe clamar para que aquellos que están enfermos, internados y tal vez le dan la espalda a Dios, puedan creer que hay un Dios poderoso y que tiene misericordia. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Y bueno, quisiera
dejar este lugar haciendo una oración para que Dios siga ayudando. Aún Dios seguirá hablando a través de otros hombres, pastores, ministros del Señor, para edificación de nuestra alma. Así que oramos. Amado Dios y Padre Celestial y Dios de toda misericordia, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús por meditar en tu palabra, el pensamiento suyo para nuestras vidas. Y dice que tu palabra son espíritu, son vida para aquel que la recibe. Y aquel que recibe tu palabra no estará enfermo, no tendrá temor de nada, Señor, sino que confiará en tu palabra. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayude aún a resistir a lo malo. Líbranos de toda tentación y de toda obra perversa del enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos, Señor, que en los diferentes lugares de las provincias, aún de Paraguay, Señor, ahí hay hombres que pelean y batallan para guardar tu palabra. Bendice su vida, su familia. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y Dios le bendiga, amados hermanos.